Continuamos con un programa de nuestra querida estación hermana Altavoz Radio. Se trata de Mucho Más que Dos, conducido por Rita Abreu. Sí, en Altas Horas no tienes solamente lo mejor de la televisión y programación del Canal 14, sino también de la radio. Pues en esta colaboración con Altavoz Radio, ahora llevamos la cabina hasta tu pantalla para que seas testigo de cómo se hacen los programas y cómo es la producción radiofónica. En esta ocasión, la maestra Mireida Velázquez, directora del Museo Nacional de San Carlos, estuvo presente. Vamos a ver Mucho Más que Dos y volvemos en Altas Horas. Y vamos a platicar de las muralistas. Tenemos aquí en nuestro estudio de Mucho Más que Dos a la maestra Mireida Velázquez, directora del Museo Nacional de San Carlos. Mireida, bienvenida. Muchas gracias, Rita. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, mira, también tenemos un comentario que quiero también, aquí también te toca el saludo también a ti. Dice, saludos para otro buen tema de Mucho Más que Dos desde Cozoleacaque, Veracruz. Muchas gracias. Saludos para allá. Así que ya les diremos, si no conocen este museo, cómo llegar y qué tiene este museo. Nosotros quisimos abordar el tema con Mireida sobre las muralistas mexicanas, pero desde luego que hablaremos de dónde está y cuál es el espíritu de este museo. Pero bueno, las muralistas, bueno, ¿existen? Oye, primera pregunta. Claro, y eso es algo bien importante porque justo el 8 de mayo inauguramos una exposición en el Museo Nacional de San Carlos sobre la obra de Aurora Reyes, quien es considerada la primera muralista mexicana. Ella pintó su mural en 1936 en el Centro Escolar Revolución y entonces, bueno, a partir de ahí, no es que no existieran antes otras muralistas, pero eran extranjeras, eran norteamericanas. Entonces, Aurora Reyes es la primera mujer y pues trae detrás de sí toda una ideología y todo un trasfondo de lucha revolucionaria que sale de inmediato en su obra y eso es bien importante para nosotros porque ahora vamos a poder ver, por ejemplo, el caso de Aurora Reyes desde diferentes perspectivas, desde su trabajo como profesora, desde su lucha como mujer. Oye, le vamos a ver el rostro. Claro, para empezar, ¿no? Que no sabemos, muchas veces nos dicen Aurora Reyes, Marianne Greenwood y bueno, de hecho las hermanas Greenwood. Y dices, ¿quiénes son? ¿De dónde salieron? ¿Qué hicieron? Y creo que es importante ya a estas alturas de la historia del arte y de la historia de las mujeres en nuestro país, también comenzar a hablar de temas que siempre han estado ahí, pero que por una u otra razón no les hemos dado la atención necesaria, en este caso, porque como en muchos otros ámbitos de la vida, la historia del arte ha sido escrita básicamente por hombres y hecha con hombres y mujeres, pero si la cuentas desde un lado de la historia, ya se pierden los otros protagonistas. Entonces, la historia del arte en nuestro país pareciera que el protagonismo ha sido de los hombres, sin embargo, ahí están mujeres que desde el siglo XIX comenzaron a hacer pintura, comenzaron a estudiar pintura y ya en la posrevolución pues tenemos a estas muralistas como Aurora Reyes, como también va a ser el caso de María Izquierdo, después en los años 50 Olga Costa, vamos a tener a Fanny Rabel, vamos a tener también a Rina Lazo, o sea, nombres hay, muchos, y la obra la podemos ver, como mencionamos, en el Centro Escolar Revolución. La obra de María Izquierdo tiene otra historia. Ese mural nunca pudo realizarse porque María Izquierdo ya tenía el encargo de realizar un mural en el edificio del Ayuntamiento del Distrito Federal y le echan para atrás el mural. Los llamados tres grandes, que Siqueiros, Rivera deciden que no, y Orozco deciden que no tiene María Izquierdo la calidad
ni el oficio para hacer un mural. La bajan. Y la bajan. Literal, ya ella había subido a los andamios y la bajaron con dibujos preparatorios, con todo. Esa es una agresión absoluta. No. Pero Tremendo. también hay que decir que María Izquierdo se defendió. Se defendió en prensa, se defendió en los medios y tuvo mucho eco entre sus compañeras el asunto. También ellas la defendieron. Entonces, no es que María Izquierdo se quedara callada. Eso también es bien importante porque... ¿En qué año sucede eso? Eso sucede en los años 40, en el 46. María Izquierdo escribe mucho en prensa, escribe mucha crítica de arte. Ella está dando la otra mirada, la mirada de una mujer de lo que está sucediendo en el arte mexicano de la época y se enfrenta a los muralistas, a este como movimiento que de repente resulta tan excluyente para las mujeres, ¿no? Desde que, porque no tienes la fuerza física para subirte a un andamio, si te caes, ¿sabes? O sea, ese tipo de prejuicios. Sí. Y tampoco tienes la inteligencia ni el oficio. Entonces, eso es por lo cual se cuestiona mucho el papel de las mujeres en un movimiento como el muralista, que es pues muy misógino, que es muy machista. Eso hay que decirlo también. Ya es momento de decir las cosas con su nombre. Pues sí, claro. Y sin embargo, las mujeres fueron ganando sus espacios y el hecho de que Aurora Reyes y María Izquierdo lucharan por trabajar los muros significa que tenían una voz importante, ¿no? Entonces, ya habían llegado en el 32, más o menos, las Greenwood, hermanas neoyorquinas que llegan a México también a integrarse a todo este movimiento cultural y artístico que sucede en nuestro país. Ellas son primero ayudantes de Diego Rivera y después tienen sus propios encargos muralísticos, tanto en Morelia, ahí vas a poder encontrar obra de Marion Greenwood, y también en Taxco, por ejemplo. Entonces, ellas tienen ahí encargos individuales, ¿no? ¿Y se conservan bien las piezas? En Morelia sí es una linda oportunidad de ir a dar una vuelta por allá, porque sí hay en museos, en espacios públicos y demás, están los murales de ellas. En el Museo Regional de Michoacán está obra de ellas. Y también acá en la Ciudad de México puedes encontrar en el Mercado Abelardo Rodríguez obra de las hermanas Greenwood. Digo, hay todo un proyecto muralístico en el mercado y ese proyecto incluyó obra de las Greenwood. Entonces también si vas al centro, te das una vuelta por allá, comes una torta en el mercado y ves esos murales que tampoco son tan conocidos, pero se conservan perfecto. Los locatarios han hecho un gran esfuerzo por conservarlos. Si te vas al Museo Nacional de Antropología, encuentras obra de Leonora Carrington. Entonces, los murales están ahí. La cuestión es difundirlos, difundir el trabajo de las muralistas mexicanas y también ver cuál ha sido su historia. Yo siempre doy de referencia un libro muy bonito. ¿Cuál? Que se llama Eclipse de 7 lunas, que es de Dina Komisarenko, que habla expresamente del trabajo de las muralistas en nuestro país. Eclipse de 7 lunas, ¿se consigue? Exactamente. Sí, se consigue. Sí, se consigue muy bien. ¿Nos repites el nombre de la autora? Dina Komisarenko. Exacto. Lo que sí puedes ir a ver es estos murales, como te decía, del Museo Nacional de Antropología, del Mercado Abelardo Rodríguez. Puedes ver también los murales de... Me decías que había alguien que dejó mural en Bellas Artes. Rina Lazo. Rina. Hace poco la maestra falleció, pero antes ella estaba muy preocupada por dejar un ejemplo de su trabajo al pueblo de México y dejó uno de sus murales que va a estar ya de manera permanente en el Palacio de Bellas Artes. Todavía no estuvo exhibido. Con su exposición, vuelve a estar en el museo ya de manera definitiva, porque hizo una itinerancia que creo que era bien importante que en otros estados se conociera, pero ya va a estar en todo este complejo muralístico del edificio. Ya vamos a tener un ejemplo de la obra de la maestra Rina Lazo que me parece pues
impresionante, es una muy buena oportunidad para conocer un ejemplo general del muralismo, incluido el trabajo de las mujeres. Y también otro ejemplo bonito para quien se puede ir para Zacatecas, está el trabajo de Lilia Carrillo, ya un muralismo abstracto, un muralismo de principios de los años 70 en el Museo Felgueres. Ahí van a poder ver estos murales transportables preciosos que se hacen para el Pabellón de México en Osaka, y ahí está la participación de Lilia Carrillo, que siempre la tenemos muy en mente como pintora de caballete, pero no, también tuvo esa experimentación mural. Entonces, las mujeres han estado en la historia del muralismo desde muy temprano. El problema es que no se había explorado antes su presencia y sus aportaciones y todo lo que habían planteado. Mireida Velázquez, si mencionaste también a Olga Costa, pero ¿en dónde quedó su trabajo si es que se mantiene? Lo puedes ver en Guanajuato, puedes ir a Guanajuato, digo, también la tenemos muy en mente como pintora de caballete, pero puedes ir a Guanajuato a ver su obra. Y también en Coyoacán hay obra de Aurora Reyes y demás. O sea, es justo ahora que se abra la exposición de Aurora Reyes en el Museo Nacional de San Carlos, vamos a hacer un mapeo de los murales de las artistas mexicanas en la Ciudad de México. Sí, porque nos decías que se va a abrir el 8 de mayo. El 8 de mayo vamos a tener esta retrospectiva de Aurora Reyes, junto con otra pintora que no fue muralista, pero que fue su colega y gran amiga, que es Rosario Cabrera. Va a haber 2 exposiciones de mujeres en San Carlos, como lo hemos venido haciendo desde el año pasado, que hablamos de las pintoras del siglo XIX en nuestro país. Entonces, seguimos con esta revisión del trabajo femenino en el arte de nuestro país, y así cerramos un poco un ciclo de exposiciones. Nos parece muy bien, porque además es un museo muy agradable, un edificio señorial, impresionante y raro. Incluso es un edificio muy raro, sí, porque tiene una de sus características primordiales, es su patio oval, uno de los únicos en América Latina, que es obra del arquitecto Manuel Tolsá. Entonces pueden ir a visitar el Palacio neocolonial, el Palacio neoclásico de Tolsá, y pasar a visitar la exposición Arte y Lucha de Aurora Reyes. Arte y Lucha se va a llamar la exposición. Arte y Lucha, y la de Rosario Cabrera es Rosario Cabrera, una pintora contracorriente. Entonces, ahí podemos ir reconstruyendo la historia de las mujeres en la historia del arte de nuestro país, que creo que es importante. Yo creo que vamos a ir todo el equipo de Mucho Más que Dos, porque además de que un museo tiene tantas ventajas, tiene, en este caso del Museo Nacional de San Carlos, ya decíamos, el edificio, ese patio oval que no lo vamos a encontrar tan fácilmente. Es como la entrada del centro, o sea, no está inmerso en el centro histórico, y además sí es muy, muy amigable, invita mucho a hacer recorrido y a que se nos olvide el mundo. Exactamente, y puedes aprovechar para conocer también la Colonia Tabacalera, que es uno de los barrios de esta ciudad con mayor patrimonio arquitectónico, sobre todo de los años 30, a patrimonio Art Deco. Entonces, aprovechas para recorrer la colonia, aprovechas para ir a visitar el Museo Nacional de San Carlos, ves las exposiciones de estas grandes pintoras. Arte y Lucha. Exactamente. Aurora Reyes, Arte y Lucha, y Rosario Cabrera, una artista contracorriente. Pues ahí está este recorrido que nos has hecho, Mireida Velázquez, por estos nombres, que algunas tuvieron que luchar, que, por ejemplo, en el caso de María Izquierdo no logró hacer el mural. Y a partir de eso también es importante, o sea, porque de repente se nos olvida el ser humano. Cuando hablamos de las artistas, se nos olvidan los seres humanos que hay detrás. Y en este caso, a partir de esa negación o de ese borramiento de su trabajo, María Izquierdo cae en una depresión y también se enferma, y esto complica mucho su salud hasta su muerte, ¿no? Entonces,
hay que comprender, es Sí, por momento de supuesto. comprender Sí. a Creo las que artistas. qué bueno que lo dices, porque sí, a esos artistas hay que verlos también de carne y hueso. Exactamente. Pues te agradecemos muchísimo esta visita. No, muchas gracias. No a vamos a ustedes. olvidar que el 8 de mayo arrancan estas 2 exposiciones en el Museo Nacional de San Carlos, que está ahí para decir rápidamente la dirección. Es en Avenida México Tenochtitlan, número 50, Colonia Tabacalera. Perfectamente. Avenida México Tenochtitlan, número 50. 50, en la Colonia Tabacalera. Maestra Mireida Velázquez, pues seguiremos hablando de arte. Sí, por favor. Por favor, Muchas claro que sí, gracias. para que regreses pronto. Acabamos de ver otra de las conversaciones que tuvo Rita Abreu en la cabina de Mucho Más que Dos sobre las muralistas mexicanas. ¿Sabías que quien es considerada la primera muralista mexicana fue también una luchadora social y activista feminista? Se trata de Aurora Reyes. Si no te suena, seguro que has visto uno de sus cuadros, Retratos de Frida frente al espejo. A través de sus murales, Aurora colocó las causas sociales para que no fueran olvidadas, como en su mural Atentado a las maestras rurales, cuyo nombre fue cambiado para que no llamara tanto la atención. El original era La maestra asesinada, el cual nos muestra a una maestra rural golpeada. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, esta obra hace referencia a cómo eran golpeadas las maestras por los enemigos de la patria. Este mural lo puedes ver en la Ciudad de México, en la Colonia Doctores, en el Centro Escolar Revolución. Aurora fue una luchadora más allá de la pintura. Se convirtió en dirigente sindical y promovió la creación de las primeras guarderías para los hijos de las trabajadoras del magisterio. Luchó para obtener el derecho al voto femenino y ocupar puestos de elección popular. Su postura de izquierda antiimperialista, comprometida con el activismo político, la llevó a defender y acompañar diversas luchas sociales, incluido el apoyo a campesinos y a los estudiantes del 68. Sin duda alguna, es una gran y admirada mujer. ¿Y tú? ¿Conoces otras mujeres muralistas? ¿Quiénes son tus favoritas?